Hoy en Bajo la Lupa, las fuerzas de seguridad apostadas en el norte dieron de baja a 3 integrantes del EPP. A más de 2 meses del secuestro del vicepresidente Oscar Denis, ¿cómo van las investigaciones? Analizamos este tema junto a nuestros invitados. Ya comienza Bajo la Lupa por NPI. 19:32 en la República del Paraguay. Como todos los domingos, es tiempo de estar conectados a través de Noticias Paraguay. Un gusto saludarles. Una muy linda jornada de domingo con relación al tiempo, con cielo despejado, con sol radiante, es cierto, con temperatura elevada. Y hablando de temperatura elevada, vamos a tener días extremadamente calurosos mañana lunes, el martes, inclusive el miércoles de esta semana y sin lluvia, según el informe meteorológico. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Buenas noches, Carlos, compañeros, muy buenas noches a la audiencia. Andrés Riquelme, ¿cómo está? Buenas noches. Carlos Alberto Báez Parzajú, muy buenas noches, mi respeto a los televidentes, saludos a los compañeros. Muy bien atendidos por guaraní, el idioma del sabor. Como siempre. Ay, como diría alguien, esto es lo que más me gusta. Esto es lo que me encanta. Esto es lo que me encanta. Hola, Alfredo Boxia, ¿cómo le va? Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, Andrés, y a la audiencia un saludo para todos. Bueno, sin lugar a dudas, tenemos varios temas para poner en la lupa. El viernes se daba a conocer el veto del Poder Ejecutivo con respecto al Fondo de los Gastos Sociales de las Binacionales. Eso generó una serie de comentarios, reacciones y hasta indignación en algún sector. Y el sábado amanecíamos con esta cuestión del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, y como muy pocas veces se tiene un resultado de este tipo. Y nosotros escuchábamos a la gente de la Fuerza de Tarea Conjunta decir cómo fue este operativo, cómo se logra abatir a 3 integrantes de este grupo criminal, y uno de ellos incluso imputado por el secuestro de don Oscar Denis, ex vicepresidente de la República. Y ese tema vamos a poner en bajo la lupa esta noche. Pero quiero antes compartir con ustedes esto, y no me voy a cansar, y alguna vez dije que el señor Arnoldo Vince, posiblemente como ministro de Obras Públicas, no esté enterado de todo lo que hacen los mandos medios y los que manejan administrativamente el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Nosotros empezamos, y Estela y Andrés van a recordar, Alfredo también, porque lo pusimos acá bajo la lupa, empezamos hablando de 3 tractores con reparaciones millonarias. Tienen un presupuesto establecido y asignado como corresponde de 85 millones de guaraníes para reparar cada tractor. Sin embargo, se puede comprobar, y esto en base a una denuncia, digo se puede comprobar, o se puede revisar, o se puede notar que por cada tractor en la reparación se gastó como mínimo 200 millones de guaraníes. En 3 tractores, algo así como 700 millones de guaraníes en reparación de estas máquinas. Tenemos, pero datos así categóricos, tenemos hasta la chapa de cada uno de los tractores, y no puede ser que pase 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, y no te den una respuesta. Ni siquiera salen a decir, ¿saben qué? Esa denuncia es falsa, no existe, y acá tenemos todos los documentos que demuestran que nosotros trabajamos como corresponde. Esto tiene que ver con el presupuesto de cada institución y es lamentable. Yo le escribí al señor Osvaldo Ruiz Díaz, es el que maneja administrativamente el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, porque tiene todo el derecho del mundo de tener una oportunidad y un espacio, porque antes habíamos incluso invitado a Pablo Sainz para que venga acá, el director de contrataciones, que en la radio él aceptó y dijo que están haciendo una verificación y que van a tener resultados con respecto a este tema en los próximos días. El señor Osvaldo Ruiz Díaz me contesta a través del mensaje de que él no está autorizado para hablar, que me comunique con la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Él no sabe que yo antes ya me había comunicado con la Dirección de Comunicaciones y me dijo que era imposible conseguir la nota con este señor. Este señor, Ruiz Díaz, tiene que saber que él es funcionario público. Él está obligado a explicar, porque él es el que firma la autorización del pago de cada una de estas tareas en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Pero había sido que no solamente podemos o vamos a quedarnos con 3 tractores. Hemos encontrado, porque lo llamativo es, dice que el papel aguanta todo y que se pone cualquier cosa nomás en el papel con tal de llenar. Eso no se hace, porque si te mienten en la fecha que entra y la fecha que sale, te pueden mentir en todo. Ni siquiera estamos diciendo de que esto categóricamente está mal,
pero por lo menos tiene que tomarse la gentileza de responder ante una denuncia. Empezamos con 3 tractores, pero nos encontramos con algo así como 14 camiones, con fecha de orden de servicio el 24 de abril del 2020. Entraron al taller de Automotive, 14 camiones el 24 de abril, y salieron, por ejemplo, es muy simpático esto porque uno entra el 20 de abril y el otro entra y sale el 23, en 3 días. No solamente los tractores, este taller es fabuloso, arregla como nadie en tan poco tiempo y se cambia de todo a cada uno de estos vehículos. El único taller del mundo. Posiblemente sea el único taller del mundo. Dice, por ejemplo, y tenemos nosotros incluso, Jenny, podemos compartir eso, por favor, algunos datos para que la gente no va a entender a lo mejor mirando en pantalla, pero para que vaya entendiendo lo que nosotros estamos. Un vehículo entra el 20 de abril y sale el 23 de abril. En 3 días se hace una reparación. Y así 16 camiones. Físicamente es imposible. Es imposible. No puede repararse un camión posiblemente en 3 días. O si se repara en un día. Pero no se pueden reparar 16 camiones en un día. Y esto tiene montos realmente millonarios. Eso te iba a preguntar, los montos, Carlos. Pero los montos estamos hablando de 121.428.850 guaraníes, estamos hablando de 130 millones, multiplicando más 16 camiones por un promedio de 100 millones de guaraníes. 1.600 millones. 1.600 millones de guaraníes. Los tractores, 3 tractores, y uno de ellos, un responsable de Obras Públicas nos dijo que se reparó con la ayuda de una comisión vecinal en el Chaco. Sí. Un funcionario, entonces alguien tiene que salir a explicar. Yo acá había dicho que el ministro de Obras Públicas posiblemente no sepa, pero él al fin y al cabo es el responsable del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Además lo estás diciendo hace más de un mes. Y hace más de un mes. El 2 de noviembre enviaron un mensaje cuando estuvimos hablando en la radio, y creo que fue después de uno de los programas acá, en donde decían, estamos iniciando una auditoría. La auditoría no termina nunca. Llamamos a la gente de Automotive, le escribimos a Fernando Venegas, le escribimos a Luis Cristaldo para decirle, señores, ustedes tienen un espacio, hablen ante una cuestión como esta. No hubo respuesta. De todos a los que se le escribió, el único que respondió es Osvaldo Ruiz Díaz, administrativo de Obras Públicas, y dijo que él no está autorizado a hablar. ¿Tenés una fotografía de unos cheques, Jenny, por favor? ¿Por qué un funcionario de Automotive tiene que estar viendo la posibilidad de cambiar cheques del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones fuera de lo que sea una institución bancaria? Pregunto. ¿Cómo? No entiendo. No debería, no. Supuestamente dice, por favor, Jenny, porque quiero que se lea porque tiene que ver con un WhatsApp. Quiero ver si me podés cambiar estos cheques del Ministerio de Obras Públicas, dice Luis Automotive. ¿Por qué tendría que cambiar? ¿O miente o no son los cheques del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones? ¿O por qué tiene que buscar ese mecanismo cuando el cheque tiene que salir y cobrar o depositar en un banco? Depositar en la cuenta de la empresa. O depositar en la cuenta de la empresa, por ejemplo. Hay un funcionario de Automotive que le facturó a Automotive 4.000 millones de guaraníes. Y eso consta en la Secretaría de Tributación. En corto periodo de tiempo. Supuestamente por reparación, supuestamente diciendo que él tiene un taller y él le factura a Automotive y Automotive le factura al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 4.000 millones de guaraníes. Y no tenía ningún movimiento, pero por tiempo. Nosotros fuimos a mirar la casa donde supuestamente está el taller. Y es un copetín. Entonces, hay denuncias contra la ESAP. ¿Recuerdan ustedes que 3.600 millones de guaraníes por reparación queda un poroto con relación a lo que es Obras Públicas? Porque Obras Públicas evidentemente maneja mayor volumen. Hace poco, el diario Última Hora publicó también, en base a una denuncia de la actual ministra de Justicia, los manejos en talleres en la época de JJ Ríos. Sí. Había supuestamente repuestos que costaban 10.000 guaraníes en el papel y terminaban costando más de 1 millón de guaraníes. J. Ríos por lo menos tuvo la gentileza de salir y decir, señores, acá yo tengo el documento, no es así, bueno, se discutirá en otro ámbito. Pero la gente de Obras Públicas no habla. Y Estela suele decir que este es un gran negociado. El rubro de la reparación de vehículos en el Estado es
¿Sabes qué? Vos podés especular. Ahí está la- Vos podés especular, me voy a parar porque quiero compartir esto. Vos podés especular de que ni siquiera se hizo el trabajo, ¿verdad? Yo ya tengo dudas. Seguro, seguro. Yo ya tengo dudas. Miren, esto por ejemplo, Luis Automotive dice, vamos a poder cambiarle los cheques del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Yo le escribí al señor Luis para ver si tiene la gentileza de explicarnos, mira, es cierto, Carlos, nosotros hicimos esto, pero y dice, ya no tengo disponibilidad, pero voy a consultar con un amigo. Ok, señor, acordate que mañana me tenés que traer mi plata sin falta, dice. ¿Cómo? ¿Por qué dice que es un cheque del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones? Pues, si es un cheque de Obras Públicas y Comunicaciones, ¿por qué tiene que cambiar de esta manera? Qué bárbaro. Claro, porque la empresa, se supone que la empresa Automotive es la que administrativamente debe recibir esos cheques e incluir dentro de su administración, dentro de su presupuesto, y no que un funcionario esté cambiando cheques. Claro. Yo puedo entender que se da una situación en general que uno tiene un cheque y quiere cambiar y lo que hacen es comprarte el cheque más barato, por llamarlo de alguna manera, y esa persona se va a cobrar después. O esto es... ¿El librador del cheque del ministerio? No, es que no se ve muy bien. Lo que pasa es que él le menciona al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Pero ojo, no quiero ser irresponsable porque a mí me dijeron que otro es el objetivo de este cambio. ¿Cómo es? Y porque dice, no te olvides de traerme mi plata, le dicen. Porque el librador, Acuérdate que mañana me tenés que traer mi plata sin falta. librador de esos cheques no dice Ministerio de Obras Públicas. No, por eso digo, ¿por qué le menciona? Dice, podés cambiarle los cheques del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ¿cuál es la consulta que nosotros queríamos hacerlo al señor Luis de Automotive? ¿Por qué le menciona el Ministerio de Obras Públicas con estos cheques? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Ninguna respuesta. Ninguna respuesta. Y Automotive ganó una licitación, se le adjudicó arreglar los vehículos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Hay otros documentos y otros papeles. Entonces uno dice, evidentemente por eso funcionamos como funcionamos. Lo que no hay, Carlos, es una respuesta firme, decidida, radical, una decisión de transparentar, de aclarar las cosas, de decir, yo no tengo nada que ver con esto, voy a investigar, pero nada, el silencio es la respuesta. Y supuestamente una auditoría. Pero esto es muy fácil de explicar. Esto, ¿sabes? Porque todo se origina, no es en una, ¿cómo te voy a decir? En un dato o en una investigación periodística. Esto no es una investigación periodística. Se basa en una denuncia que se presenta a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y que Pablo Seix admite. Pablo Seix nos dijo a nosotros que no podés poner la fecha por poner nomás, porque eso es alterar un documento público. Claro. Claro, y además en este caso era curioso que la reparación debía costar 85 millones y terminó contando 250 por cada tractor. Es decir, 750 millones de guaraníes por reparación de 3 tractores, que es el precio de tractores nuevos. Es decir, se pagó el precio de un tractor nuevo por reparar. Claro, pero te pueden decir, pues Andrés, que no está prohibido comprar tractores porque estamos en pandemia. Correcto, pero 85 millones era lo que se aprobó. Y entonces ahí, en la oportunidad que hablamos con el doctor Seix de Contrataciones la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, le habíamos consultado cómo puede ser que se presente por 85 millones. Generalmente la variación en una licitación como esa suele ser más o menos 20%, pero no 300%. Y él dijo que iba a encargarse de verificar cada uno de los tractores a ver si realmente se hizo o no el trabajo, ¿verdad? Esa verificación tampoco no termina, porque cada vez que hablamos con Seix, a quien invitamos para que venga esta noche, porque no solamente Obras Públicas es un problema, sino que hay otras instituciones. Esto tiene que ver solo con reparaciones, doctor. Sí, vale. No tiene que ver con reparaciones de vehículos. Las facturaciones de ítems que no corresponden al presupuesto, contrato ni adenda. El monto de las facturaciones por ítems que no están en el PVC es multimillonario. No se observa presupuesto adicional ni orden de servicio definitivo adicional. Se repite orden de servicio definitivo, tiempo récord de reparación, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días. Esto es imposible de explicar. Uno de los tractores, como dijimos nosotros reparados, nos dijo un jefe, no, ese tractor sí se reparó, pero se reparó con la ayuda de comisión vecinal en el interior, en el Chaco. En un día, Automotive recibió 16 órdenes de servicio definitivos. 3 días después se entregaron y facturaron por las 16 maquinarias pesadas más de 1.750 millones de guaraníes, señores. Nosotros le invitamos, ahí está el tema de SAP,
paga millones en reparar los viejos vehículos mientras falta agua. Esta era una publicación del diario ABC Color. Lo que nosotros necesitamos es que alguien nos diga, todo lo que se hizo está bien y está perfecto. O está mal. O está mal y vamos a tomar las medidas que se tienen que tomar. Dice, en total, el monto percibido por Automotive por reparaciones en tiempo récord y por cobro de ítems que no están en el PVC suman 15.000 millones de guaraníes y el monto total de facturaciones es mayor a 24.000 millones de guaraníes. 5 millones de dólares, 4 millones de dólares. Hoy, casi 4 millones de dólares. 3.500.000. No se respetan los montos establecidos para cada lote, se excedieron en casi todos los lotes. ¿Cómo se explica el pedido de descuento de cheque donde un funcionario de Automotive solicita para la gente del ministerio? Y se le quiso preguntar al señor Cristaldo y él ni siquiera contestó el mensaje. Y repito, el señor Miguel Esquivel, gerente de Automotive, en los meses de abril nomás, mayo, junio y julio del 2020 facturó a la empresa Automotive por 4.000 millones de guaraníes en concepto de reparaciones varias, según consta incluso en la Secretaría de Tributación. Arnoldo Vins tiene la última palabra, supongo. Claro, que es lo que en un principio decíamos también, Carlos. El ministro puede ser que no esté en el día a día de estas cosas, pero sigue siendo el responsable. La responsabilidad no se delega, se puede delegar la gestión, pero no la responsabilidad. Y bueno, y esto es llamativísimo. Luis de Automotive le escribe a alguien si le puede cambiar los cheques del Ministerio de la Pública de Comunicaciones. Yo no sé si esos cheques son o no son del Ministerio de la Pública de Comunicaciones, pero ¿por qué Luis de Automotive? Si cuando él puede depositar en la cuenta de Automotive o ir al banco, presentar como corresponde y punto. ¿En la radio intentaron comunicarse con el ministro? A nosotros nos respondió, hay un señor de apellido Morán que es bienes y servicios, algo por el estilo, y cuando le llamamos dijo, me tengo que interiorizar del tema. Y Carlino Velázquez, viceministro de Administración y Finanzas, al día siguiente respondió, pero lastimosamente el querido Carlino no dijo absolutamente nada. Dijo que así nomás es la función pública. ¿Recuerdan ustedes? Sí, sí. Así nomás es que a veces se pone una fecha. Tiene razón él. Y bueno, así pero, nomás lo de la función. sí, así nomás es y así nos va. Estas son las miles y miles de filtraciones del dinero público. Reparación de vehículos, compra de vehículos, o sea, todos los rubros, en todos los rubros hay. Así es la función pública. Y ahora tenía, no sé si ya se abrió o no, una adjudicación por 75.000 millones de guaraníes para reparaciones de máquinas y vehículos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por ejemplo. Claro, el absurdo que nosotros le planteábamos, creo que era al señor Carlino, fue que el monto de la reparación de un tractor equivalía prácticamente al costo a su de precio un tractor nuevo. Entonces decíamos que era un absurdo que se planteaba de por qué no comprar un tractor nuevo y no una reparación con el mismo monto. Y él alegaba también cuestiones administrativas, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre la función pública es un tema kafkiano. La lógica no entra en la función pública, ni la racionalidad y menos la racionalización de los costos. Bueno, dejo constancia de que a varios representantes o personas que tienen que ver con esta cuestión se les llamó y se les ofreció tener la posibilidad de hablar, incluso de consultar antes. Esto tenemos, esto es cierto, esto no es cierto. No es una investigación periodística, claro, esto se basa en una... y es público esto, ¿eh? Vos entras en la página de contrataciones públicas y te vas a encontrar con esto. Y hasta de repente la explicación que dan es burda. Hay una denuncia en contrataciones. Hay una denuncia en contrataciones públicas con relación al tema. Bueno, vamos a hablar de la Fuerza de Tarea Conjunta, vapuleada, criticada, cuestionada. El ministro del Interior dijo que es un papelón. Sí. Y ayer estuvo detrás, y no estuvo en la mesa sentado el ministro del Interior y el ministro de Defensa cuando se hizo la conferencia de prensa. Apareció el doctor Lemir con Nimio Cardoso, jefe antisecuestro, y otro efectivo militar. Creo que es la primera vez que caen 3 integrantes del EPP y no ninguno de la Fuerza de Tarea Conjunta. Porque alguna vez también mataron a miembros del EPP, pero al mismo tiempo también murieron integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta. Y en otras ocasiones ni siquiera fueron heridos ellos y mataron a otra gente. Esto se da 2 meses después de aquel caso que había complicado mucho a la Fuerza de Tarea Conjunta y que había crecido bastante la crítica, cuando mataron a 2 niñas de 11 años, que creo que fue el 3 de septiembre. Este es el siguiente operativo que se da después de esa polémica y, bueno, cuestionada operación de la Fuerza de Tarea Conjunta. Sí,
Y muchos irónicamente criticaron cuando se escapó Lucio Silva. Lucio Silva. Porque se quedó por el bastón. Sí. Lucio Silva, ves. entre las cosas que se encontró, ¿verdad? Sí. Y mucha gente dijo que evidentemente le hizo falta el bastón a Lucio Silva en este último operativo. Porque nosotros le criticamos la Fuerza de Tarea Conjunta porque ¿Cómo se le puede escapar a alguien? sin bastón y todo se le escapó Lucio Silva. Pero, Sin duda es el episodio que el gobierno puede, el primer episodio que limpiamente puede poner como un mérito, como un avance, un punto a favor el gobierno de Mario Abdo, ¿verdad? Porque no hay mucho que nos generó muchas dudas. Toda esta cuestión del EPP siempre genera un mar de desconfianza, ya otra vez, oportuno el EPP. y cortina de humo visto Cortina de también, entre humo. otras cosas. Y bueno, en este momento parece que el gobierno limpiamente se llevó un punto mediático, comunicacional a favor, porque no hay mucho de ese tipo de polémica, ¿no? Ahora vamos a enterarnos en el transcurso del programa de hoy los detalles del operativo y qué es lo que se tiene en definitiva. La pregunta que surge inmediatamente es, de estas personas, dos por lo menos estaban identificados como el grupo que lo llevó al doctor Denis. Uno. El otro parece que es hermano del que está imputado. Argüello es hermano Uno de... supone que están trabajando juntos, ¿verdad? Y no, Están en el mismo grupo. Es muy raro todo esto, Andrés, porque Esteban Marín López Sí. es uno de los fallecidos. Sí. Y a él se le identifica plenamente como que estuvo y está imputado y esa imputación se aceptó por un juzgado. El otro es... En la declaración del doctor Delfino posterior al secuestro, él había dicho que estaban identificados e imputados. Sí. Y hay un Argüello y un tal Lucio Rubén Silva. Darío López también. Claro, entonces uno se pregunta, bueno, si este grupo es el que lo tenía el doctor Denis, ¿qué pasó? Que se lo quiso rescatar el doctor Denis, se fueron directamente detrás de ellos, ¿dónde está el doctor Denis? Para hablar de este tema, por ejemplo, las mochilas. Bueno, están quienes estuvieron en este operativo y nos van a contar en un ratito a lo mejor con otros detalles, porque tenemos incluso un contacto con el comandante que está en la zona de Concepción, ¿verdad? Digo nomás, Rubén Darío López fue mencionado por doña Audulia el viernes cuando hablábamos con ella después de lo que nos contó Pablito Cáceres. Sí. Él pues contó que me dio alguna vez y le acercó a doña Audulia para hablar con el papá de uno de los que supuestamente secuestró a Edelio. Y resultó ser Rubén Darío López. Este se había fugado de la cárcel de Concepción ¿Ah, sí? en algún momento, alias Loro. Loro. Sí. Y bueno, es muy llamativo esto porque dicen que Marín estuvo cuando se le llevó a Denis. Pero Lucio Silva estuvo en aquel momento cuando matan a las adolescentes, Sí, ¿verdad? exacto. Que fue una semana antes. Exactamente una semana antes del secuestro. Del secuestro, Del secuestro. sí, perdón, me confundí. Una semana antes del secuestro. Es cierto. Pero digo nomás también que se fugaron, dice que 5. Se fugaron ahora. Se fugaron ahora. De la cárcel de Concepción. No, corrieron, o sea que... Eran 8, murieron Ah, no, 3. eran ahora, 8 de los viernes a la noche. Sí, Viernes a la claro. noche. Claro. ¿Y ustedes leyeron lo que escribió el sobrino de Lindström? Y yo leí, Impactante. impactante. Bárbaro. fuerte. Cuando cuenta ese tema de la mochila. Cuando dice, en esta foto no todos ven lo que ve un familiar de un secuestrado. Y hablaba básicamente, era una foto donde estaban elementos dispersos de una mochila, había cosas de plástico, había una botella de agua, otra botella más pequeña de miel, y había una especie de, parecía una cosa plana como si fuera una raqueta de ping-pong, pero un poco más ancha. Y explicaba él que el agua que le daban a Lindström era 1 litro por día a lo largo de los 40 días. Y tenía que decidir caminar. qué hacer con el Podía hacer lo que quería, pero qué otra cosa quedaba sino tomarla, ¿verdad? Entonces no se bañaba nunca. Dijo que más de 40 días no se bañó Lindström y también, ¿recuerdan ustedes que Fidel Se Zavala bañaron, nos dijo una vez a nosotros? Sí. Tenía que decidir entre bañarme o tomar, entonces no me bañé 40 días. Y que comían a veces lo que había, animales silvestres que cazaban, y cuando no había nada que comer, le daban una cucharada de miel que La Pero, paleta- pero era la cuando estaban botellita. cerca de una población comían hasta pollo, dijo. Claro. Sí, claro, claro. La paleta tenía como objetivo que cuando cruzaban un arroyo o algo así,
iba uno primero y el resto tenía que pisar sobre la pisada del que pasó primero. Y el último, el último se ponía como suela del zapato de esa raqueta. Y entonces pisaba sobre las huellas de manera a que no haya... No sabés si se... Eso yo lo había visto en otras... y hacia dónde iban. Exacto, en otras fotos del EPP, una estructura tipo zapato de cuero, realmente con las dos puntas iguales, de manera que las huellas quedaban, pero no sabías la dirección, si era para allá o para acá. Bueno, y lo que cuenta Hans Linson también es que la mochila más pesada la tuvo que cargar siempre su tío. Exacto. Porque era la mochila que juntaba y cargaba todo lo que era la logística de ese campamento. Sí. Imagínense ustedes, pero qué... Bueno. Bueno, el tema es que de el señor Denis seguimos no sabiendo nada. Cierto. Fíjate que no sabemos nada de Delio Morini, no sabemos nada de don Félix Urbieta. La hija de don Félix nos dijo en un Monumental en La Lupa que tenían $350.000 para pagar hoy, si es que era necesario. Y no existe. Bueno, señora. Antes de ir, porque después ya entramos de lleno en el tema. Sí. Bueno, recordemos que el sábado, Carlos, estuvimos con La Lupa Televisión en la Justicia Electoral ayer. Ayer, ¿cierto? Se eligió a los representantes del gremio abogados para el Consejo de la Magistratura. Y ganaron Jorge Bogarín y Óscar Paciello. Y me acordaba nomás ayer cuando me enteraba de los datos de esta elección, que estuvieron acá los candidatos, bajo La Lupa estuvieron los candidatos, casi todos, y Óscar Paciello había vaticinado la derrota de Baqueta. Y él explicaba por qué. Él decía que ya le hacía daño a su candidatura y pretender la reelección iba a ser un fracaso, porque la gente estaba cansada de que los hermanos Baqueta tuvieran tanto control del Poder Judicial. Y mencionábamos que su hermano, el senador Baqueta, era también miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados, y decíamos, bueno, un Baqueta está en la puerta de entrada del Poder Judicial, que es el Consejo de la Magistratura, y su hermano, el senador Baqueta, estaba en la puerta de salida, con el garrote en la mano, en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y el doctor Paciello había dicho, no, es que eso es una especie de boomerang, una especie de la piedra del suicida más o menos para Claudio Baqueta, porque la gente se cansó de que los hermanos Baqueta tuviesen mucho poder. Y aparentemente fue así, porque salió en un tercer lugar. Baqueta ya no logró integrar la nueva representación para el Consejo de la Magistratura. Lo que no cabe en duda, Estela, es que el gremio de los abogados es un gremio copado por el Partido Colorado. Totalmente. Absolutamente. Los dos colorados ganaron. No se reproduce a nivel del gremio de abogados la misma proporción que se reproduce en otros estamentos o en la población general entre liberales, colorados y demás partidos, ¿verdad? Tal es así que Pilar Callizo, que tenía el apoyo explícito liberal, obtuvo 3, y algo % de votos nada más. Es decir, los abogados que siguen teniendo como la gran seccional colorada la UNA, pero que probablemente también tienen otras muchas en las decenas de facultades privadas de derecho que hay, tienen allí un voto seguro. Y la división de poderes dentro de ese gremio colorado fue a favor de Cartes, porque obviamente el doctor Jorge Bogarín tenía el apoyo explícito también de Cartes. Y el segundo que va a entrar, Paciello, el apoyo de Velázquez, de Añetete. O sea que podemos afirmar que en el Consejo de la Magistratura, como en el Jurado de Enjuiciamiento, como en la Fiscalía, como en la Corte Suprema de Justicia, como en la Cámara de Diputados, el cartismo es el poder. Sí, bueno, pero hay una lectura que hay que hacer, que es importante. Es cierto lo que dice el doctor Boxia, pero también es cierto que los abogados buscan la independencia, que esté representado realmente el gremio de abogados. Se consiguió ganar una batalla importante al excluir a los funcionarios públicos. Pero si uno considera que en la Convención Colorada el candidato o la propuesta de Cartes tuvo un 90% de aceptación dentro del Partido Colorado, en el gremio de abogados ese poder de Horacio Cartes bajó a un 27%. Todavía sigue habiendo
inmiscuyéndose los partidos políticos dentro del gremio de abogados, pero es mucho menor. Así las cosas, yo creo que en un futuro muy cercano, si es que esto se sigue depurando, va a llegar a una independencia absoluta. Pero por ahora todavía está no digo a mitad de camino, un poquito más de mitad de camino, pero es mucho menor que dentro de los partidos políticos la influencia, de 27 y 26%. Pero es una realidad, o sea, dentro del gremio de abogados, los colorados son una mayoría muy, muy grande, muy grande. Y lo otro rescatable del sábado también es que funcionó perfectamente las urnas electrónicas. No son urnas. Máquina de votación, Máquina por de favor. votación. Hablando correctamente, No, ¿verdad? máquina de Pues, votación. no, porque, ¿sabes qué? Que nadie se exaspere. Nos Sí, corrigieron. Claro. Porque ay, aprendimos todo también el esa Hay una programa. diferencia, hay una diferencia. Pero, Sí, pero nomás. funcionario, Hasta Juan funcionaron Garoñe. perfectamente funcionaron. Sí. Y fue una prueba muy importante de cara a las internas, primero a las internas de los partidos políticos y a las municipales del año que viene, en donde sí ya va a haber una masificación importante, va a haber más de una lista, pero es un ejercicio interesante y una experiencia recogida por la justicia electoral para ese momento que se tenga que instalar esto, que es realmente muy cómodo. Me tocó votar. No veo tu dedo manchado. Sí, sí, no, pero me bañé ya, doctor. Sí, no, pues. El sábado fue la votación. Sí, No, no puedo llegar al Tenés domingo de necesidad noche. de contestarle así, por favor. Andrés, Pero realmente es facilísimo. Bueno que lo aclares. Tardás menos de un minuto, menos de un minuto para hacer una votación. Tenés la posibilidad de verificar si lo que realmente vos votaste es lo que figura en la máquina, algo que te da cierta tranquilidad, con un código QR que tiene la boleta. Bien. Yo creo que ese debe ser para la población en general, porque el resultado le importa a los abogados en sí, pero para la población en general ese tema es relevante. Un ensayo. hay tantas cosas para poner bajo la lupa. Tenemos que hacer la pausa. Vamos a recibir a nuestros invitados. La gente comparte con nosotros algunos datos con relación a obras públicas y comunicaciones. Dice, la reparación del bien no puede sobrepasar el 40% del valor de ese bien. Claro, es lo que decíamos. Dicen, ¿verdad? Claro. Cada 100%. Claro. Lo que nosotros necesitamos es que la gente que maneja esto nos cuente a nosotros sí, cómo se hace y de qué manera, ¿verdad? Que justifique lo que pasó. Justifique cómo se hizo, Claro. de qué manera. Pues nosotros, ¿quiénes somos? Apenas somos quienes transmitimos de una u otra manera lo que se puso en una denuncia. Así que hay otra gente que ya es más drástica y dice, nos afanan como locos. Eso no vamos a decir nosotros. Bueno, con relación nada más a este tema de los abogados, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado, quiero decir esto. Esta semana que comenzó hoy va a ser caliente en el ámbito de la justicia porque impensable que hay gente que formó parte de ese jurado de enjuiciamiento de magistrado que hoy está En el banquillo de los acusados. en el banquillo de los acusados. Mucha gente no tiene mucha expectativa tampoco con relación a las penas que se puedan dar, pero esto no ocurrió nunca, o prácticamente no ocurrió nunca en Paraguay. Fernández Lidman, secretario de ese jurado de enjuiciamiento de magistrados, tiene una acusación de la Fiscalía y la Fiscalía pide 8 años de cárcel. Ese no es por el tema, ese pedido no es por el tema de los audios, es por el tema de lavado de dinero. Sí. Y habla de, la Fiscalía le pide que devuelva algo así como 1.300 millones de guaraníes, por ejemplo, entre otras cosas. A la entonces fiscal Teresa Roja, algunos abogados le dijeron que le van a dejar hasta sin bicicleta. Almada directamente, vamos a decirlo. Y Carmelo Caballero y doctor Almada. más, según lo que dice ella también en su testimonio. Por eso digo que con errores, a lo mejor con lentitud, pero se van tomando acciones con relación a alguna gente que era intocable. Y en algunos casos hasta impensable plantear una situación como esta. Bueno, doctor Lemir, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Buenas noches a vos y a todo el equipo. Le pido disculpas porque la compañera ayer le escribió tempranito y... No, disculpa por no poder responderle. Como te dije, no podía ni escuchar mi pensamiento ahí dentro del helicóptero. Bueno, y gracias por venir, doctor. Muy amable como siempre. Comisario Nimio Cardoso, ¿cómo le va? Qué gusto, buenas noches. Buenas noches, don Carlos Gabos. Un saludo a los compañeros y realmente el gusto es nuestro siempre venir a compartir con ustedes. ¿Me avisás, Jenny, cuando esté en comunicación también el señor Oscar Chamorro, que es comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta? ¿Está ahí? Hola, ¿cómo le va, señor Chamorro? Buenas noches. Sí, buenas noches. Un gusto estar con ustedes y a disposición. Empecemos con usted, por favor, y aprovechando este tiempo, para que nos cuente cómo se llega a estas 3 personas, porque usted habrá escuchado, habrá leído que alguien dijo, ¿por qué no le agarran vivos que puede servir mucho más
para la investigación y para poder llegar a los otros integrantes de este autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. ¿Cómo se hizo? Yo sé que ya habló de esto, pero bien vale la pena poner bajo la lupa esta noche, comandante, y cuéntenos cómo se llega a estas tres personas, entre estas tres personas, pero un fundador de este grupo, sin lugar a dudas, como Lucio Silva, por favor. Sí, primero que nada, no nos incomoda volver a responder las preguntas y también todas las aclaraciones que sean pertinentes, ¿verdad? Yo creo que la sociedad se merece saber las cosas como son y así un poco ofrecer información de calidad para que podamos discutir incluso sobre los hechos, cómo se dan, ¿verdad? En este caso en particular, había sido diseñada una operación de búsqueda y reconocimiento y en ese contexto... Estamos perdiendo la... Qué pena. Vamos a recuperar esto. Estamos hablando con el señor Chamorro de la Fuerza de Tarea Conjunta, explicándonos... Usando lugares... Ahí está. Van patrullando, digamos, y en uno de los puntos en que van patrullando divisan personas que se encuentran caminando de una dirección a otra. No sé si me está recibiendo bien hasta ahí. Sí, señor. Atentamente estamos siguiendo, capitán. Claro que sí. Bien, me disculpan a veces que hay cierto retardo algunas veces con la comunicación, entonces nos cuesta un poco aquí. Estamos todavía en el norte trabajando como tiene que ser, como debe ser, ¿verdad? Bueno, entonces este grupo nuestro divisa a personas caminando en una dirección, digamos, de hacia el norte, sentido norte, yendo hacia el sur. Ese era el eje de avance y ese eje de avance determinaba que hacia donde iban es hacia el cerro, que es el Cerro Guazú, que es una mole de más de 10.000 hectáreas, bastante complicada cualquier cosa hacer en ese lugar. En ese momento hay todo un procedimiento que se hace, basta con imaginarse un poco el contexto de cómo se dan las cosas y el terreno. Es de noche, no se ve casi nada y con eso el grupo operativo intenta en primer lugar identificar o discriminar qué es lo que se ve. En este caso nos interesa saber si entra dentro del perfil de personas que podrían estar vinculadas a hechos de terrorismo que tienen un cierto perfil. No quisiera ahondar demasiado en qué significa ese perfil, porque eso sería ofrecer una ventaja, digamos, a personas que podrían mal usar esa información. Entonces, reunidos esos requisitos de perfil visual divisado, entonces se procede a intentar acercarse un poco más, recordando que la visualización se produce en una franja de entre 200 a más o menos 600 metros. Son varias las personas que se ven con ese perfil. Ahí entra en ejecución, digamos, una acción de acercamiento a esas personas con un grado de sigilo tal de evitar la detección. En un determinado momento se pierde ese sigilo y en forma instantánea uno se da cuenta de eso y se identifica el personal como es de rigor. Y ya en ese momento, en fracción de segundos, comienza a percibirse claramente los disparos de parte de esas personas que fueron avistadas inicialmente. Obviamente se devuelven los disparos, eso dura un tiempo, ese intercambio de disparos. Ahí hay un momento en el cual se continúa avanzando. Ahí van cesando los disparos de parte del sector de donde uno recibía el fuego hostil. Se asegura toda la zona
y se encuentran que yacen 3 cuerpos con la descripción que todo el mundo ya escuchó, ¿verdad? Que habían armas, mochilas, cómo estaban vestidos. Y bueno, eso es más o menos lo que sucede en ese instante, en esos instantes de lo que se llama normalmente el enfrentamiento. Hay cuestiones interesantes que considerar. Ellos estaban avanzando en una formación táctica en donde tenían una distancia bastante considerable de persona a persona. Eso obviamente dificulta el accionar nuestro, habida cuenta de que son pocas, digamos, queda menos margen para poder accionar sobre esa formación táctica que está avanzando. Y se notaba el extremo cuidado con el que estaban haciéndolo, denotando aún más, ¿verdad?, algunos aspectos que a nosotros nos aseguraban de quiénes eran. Posterior a esos eventos ya ocurre toda una serie de comunicaciones que tienen que hacerse conforme a un procedimiento operativo normal de comunicaciones, el aviso a las autoridades, el control positivo de la situación y la seguridad por sobre todas las cosas, ¿verdad? Comandante. Eso es más o menos el relato de los hechos en ese enfrentamiento. Comandante, los compañeros van a preguntar, porque supongo que tienen algunas que otras cuestiones para conversar con ustedes. Después vamos a conversar también con el comisario Cardoso y el doctor Lemir. Cuando usted dice se visualiza a este grupo de gente, ¿eran más que 3? Sí, eran más que 3. Estimamos que entre 7 y 8. Es difícil tener una precisión así matemática, así tajante, porque en la acción táctica el personal se divide el trabajo y los sectores de observación. Y esos sectores de observación se interponen, se sobreponen a veces con el hombre de al lado. Entonces se hace posterior a la acción una revisión de lo que pasó, y en esa revisión de lo que pasó se llega a concluir de que habríamos divisado que habrían estado en esa formación táctica entre 7 probablemente o tal vez 8 personas. El lugar donde caen abatidas estas 3 personas, ¿cuánto dista de aquel campamento ubicado en algún momento en la zona también? ¿Y cuánto dista de Tranquerita, que es el lugar donde se le secuestró al señor Oscar Denis? Del enfrentamiento, en donde tuvimos el enfrentamiento en el campamento principal aquella vez, dista más o menos 23 kilómetros, siempre considerando en línea recta. Sí, señor. Y más o menos 60 kilómetros considerando el lugar del secuestro del señor Denis. Una cuestión que me llama poderosamente la atención. Esteban Marín López es reconocido o identificado y está imputado hoy por el secuestro de Oscar Denis. ¿Dónde aparece Lucio Silva? Yo puedo sospechar, ustedes son estudiosos en esto, comandante, capitán. Lucio Silva estaba con problemas de salud, este grupo vino a rescatar a Lucio Silva porque él no estaba en aquel operativo, según dicen, cuando llevan a Oscar Denis. Bien, son muchas las hipótesis y poca la información así concluyente como para determinar que una u otra hipótesis pueda ser la más veraz. En este caso sí, los hechos son el señor Silva estaba en esta formación táctica, así como también recordemos que aquella vez en el enfrentamiento en el campamento principal habíamos encontrado algunos enseres documentos de identidad que no presumíamos pertenecían a este señor. Entonces, lo que haya estado haciendo en ese tiempo, la verdad todavía tenemos que investigar. Hay algunos, indicios, pero todavía no podemos aventurarnos a tomar partido por una u otra hipótesis. Andrés Riquelme, por favor. Comandante, aquella vez, hace 2 meses, en aquel altercado, yo recuerdo que la explicación que habían dado es que unos días antes miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta habían entrado a más o menos ese lugar y habían sido recibidos con fuego enemigo, entonces sabían más o menos de la ubicación del campamento. En esta oportunidad, ¿tuvieron ustedes una información al respecto?
estaban entrando, porque el otro día también habíamos hablado con la hija del doctor Denis y había comentado ella que la Fuerza de Tarea Conjunta hizo 1, 2 o 3 ingresos al monte buscándolo al papá. ¿Cuál era la cuestión previa a ese enfrentamiento? ¿Ustedes lo tenían ubicado, entraron, era una patrulla normal o sabían que esa gente estaba por la zona? Bien, nosotros tenemos varios tipos de operaciones. Cuando hablamos de elementos que entran a patrullar en estas modalidades, tanto del enfrentamiento en el campamento principal como este último, no es que se entra simplemente por azar, digamos. Hay un trabajo de inteligencia que se hace y justamente ese trabajo coordinado de inteligencia a veces tiene ciertos vacíos, ciertos interrogantes. Es imposible tener una información 100% que cubra todas las necesidades para el cumplimiento o las necesidades de la misión, como se dice. Entonces, lo que se hace es justamente entrar a reconocer, buscar para confirmar o descartar. Este tipo de operaciones, este tipo de patrullas se hace en forma permanente en el norte. Obviamente no se tienen noticias de todas las veces que se hacen, pero se hace en forma permanente justamente a partir de informes de inteligencia, a partir de un trabajo de inteligencia que tiene que ser corroborado para descartar o confirmar. Entonces, obedece a un trabajo de inteligencia que nosotros nos preposicionemos en el terreno y entremos a buscar. Alfredo, por favor. Capitán de Navío Chamorro, ¿cómo le va? Llamó la atención, a mí por lo menos me llamó la atención en la prensa de hoy, algunas precisiones que se hacían sobre la distancia y las armas utilizadas. Distancias que son bastante lejanas del objetivo. Si, a creer por lo publicado, incluso uno de los francotiradores alcanza el objetivo a cerca de 400 metros de él. Y hay un grupo táctico que dispara más cerca, a 100 metros por ahí. Ese tipo de armamentos tiene mira térmica, telescópica, y el que usaban los guerrilleros, un AK-47 y además un fusil que aparentemente fue utilizado por alguno de los 8 militares muertos en un enfrentamiento anterior. Esa información es básicamente correcta. Bien, con relación al dispositivo, digamos, en donde nosotros tenemos una cierta, llamémosle una cierta coreografía táctica, hay muchas cosas más que se hace, que yo había mencionado justamente cuando digo, ¿verdad? Se observa, hay un procedimiento que hay que hacer de identificación positiva de que estamos observando, un despliegue, hay un montón de tareas tácticas que se ejecutan y cada hombre tiene una función. Con relación a las distancias, esas distancias son reales probablemente, es lo que arroja, digamos, la posición en la que probablemente nosotros nos encontrábamos y la que se encontraba las personas que resultaron abatidas. Los equipos que nosotros tenemos no son muchos, pero son suficientes para el cumplimiento de la misión en este caso. Recordando de que el fusil de uno de los abatidos es exactamente igual al que nosotros usamos en ese mismo enfrentamiento. O sea, el arma de uno de los abatidos era exactamente igual a cualquier arma que tenían nuestro personal que se encontraba en ese procedimiento. Y había también un fusil similar al AK-47, ¿verdad? Eso es lo que, digamos, en cuanto a armas disponíamos en ese lugar y disponían en este caso las personas abatidas. Había otras armas más, ¿verdad? ¿Estela? Sí, comandante, a partir de la foto que mostraban, el sobrino de Lidstrom un poco nos contaba detalladamente lo que significa una mochila, una botellita de miel de abeja, etcétera, etcétera, etcétera. Y un dato que cuentan todos los secuestrados que salieron vivos, diríamos, de esta situación, es que siempre viven caminando de noche, yendo de un lugar a otro, evidentemente para despistar.
Decía este sobrino de Lidstrom que a él le hacían cargar la mochila más pesada y caminábamos todas las noches hasta el amanecer. ¿Usted cree, o dentro de la hipótesis que hace la Fuerza de Tarea Conjunta, que el señor Oscar Dennis habría estado, diríamos, con este grupo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda que le hago es, ¿qué implicancias puede tener este operativo exitoso de la Fuerza de Tarea Conjunta o qué consecuencias puede tener para los secuestrados si ustedes están analizando esa situación? Sí, con relación a la primera pregunta, ¿el señor Dennis se encontraba o no en esa columna táctica? Por lo que observamos, por lo que pudimos percibir en ese lugar, nosotros creemos que es, usando un término para no hacer cosas absolutas, extremadamente improbable que un secuestrado, cualquiera sea de los tres, haya estado caminando en esa columna. Por diversas características que, como te dije, yo pido disculpas por no darlas a conocer, pero sería una información que podría ser usada en contra o pondría en riesgo justamente operaciones o la propia vida de los secuestrados eventualmente cuando se produce un encuentro. Entonces, no, creemos que no, tenemos casi certeza, extremadamente improbable que algún secuestrado haya estado caminando con esa formación táctica que en este caso nosotros divisamos en el enfrentamiento. Por otro lado, las implicancias o las consecuencias. Hay que analizar varias cosas más ahí tratando de profundizar, incluso creo que vale la pena eso. Yo no creo que ellos estén muy felices. Estos terroristas han perdido a 7 miembros este año. Nunca antes han perdido 7 miembros y nunca antes en un solo año. La última vez que ellos sufrieron un golpe de pérdida de sus integrantes fue en el 2014 y fueron 2. Después de eso, nunca fue en esta cantidad y en tan poco tiempo. No creo que estén felices, pero eso no significa que eso no atice las ganas justamente de querer cobrar esas pérdidas. Tenemos que estar preparados para eso y tenemos que entender de que ellos han caratulado esto como una guerra. Tenemos que tomar nuestras precauciones. Nosotros, la fuerza pública, ellos nos declararon sus enemigos y seremos probablemente el blanco de todos sus pensamientos para tratar de cobrar lo que ellos llamarían una venganza. Tenemos que estar preparados para eso en cuanto a tratar de evitar eso, por un lado. Por otro lado, el tema de tener en cuenta o no la situación de los secuestrados, de hecho, siempre lo tenemos en cuenta. En esta ocasión, nuestra intención primaria siempre es tratar de capturar, justamente para tratar de obtener más información. Solo que resulta muy difícil capturar cuando te están disparando con las mismas armas, con la misma capacidad que uno tiene, y similares, ¿verdad? Entonces se vuelve bastante difícil la captura en este escenario, ¿verdad? Y entendemos de que las personas que se encuentran privadas de su libertad están en poder de ellos, no están en una condición favorable, eso se asume. Pero entiendo de que los enemigos declarados de ellos somos nosotros. Entonces, asumimos de que el mayor riesgo, como siempre ha sido, el mayor riesgo en la guerra contra el terrorismo lo asumen las fuerzas públicas en sus procedimientos, en sus patrullas, en su día a día dentro de las unidades, en su día a día cuando salimos a hacer acción social en las comunidades. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar ahora y tenemos que ir tomando aún mayores precauciones
para poder minimizar la posibilidad de que esto suceda con éxito. Un ratito, por favor, capitán. Andrés, vos tenés que retirarte. Tenés fútbol, Sí, sí. Olimpia. Sí, señor. Y en todos los partidos vos haces alusión cuando alguien hace un gol. ¿Hace cuánto tiempo no marcó un gol? Sí, como el tuyo hoy. Espero que no repita esta noche tampoco, si no ya mañana somos tapa de diario. Hoy dijo con malicia 9 años después. No, no, con malicia no. Se El notó. dato Se estadístico. notó mucha gente. No, Duele. dato estadístico. Bueno, gracias Andrés. Gracias, Mañana Carlos. tempranito estamos a las 5 Sí, señor. compartiendo la Lupa Radio. Un ratito, capitán, comisario, decía 6 o 7 en este año abatidos del EPP. 7. 7. Total 7, en un lapso no mayor de 6 meses. Como dijo el señor comandante, desde el 2014 cayeron abatidos 2 integrantes del EPP, pero no en estas circunstancias. Fue justamente después del secuestro de Arlan. Exacto, inmediatamente donde, después. Claro, inmediatamente después cuando... Ahí también murieron efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta. Así mismo, o sea, no fue en la misma circunstancia. Esto que están viendo ustedes en un lapso de 6 meses, tener unos resultados positivos, en donde nosotros en un momento, inclusive la sociedad, y yo creo que todos los que viven en Paraguay decían que el EPP era intocable. Yo creo que más de uno decía que el EPP no existía, o que era una ficción. En 6 meses nosotros demostramos, por medio de un modelo operacional de inteligencia, enfocado a este grupo terrorista, de que sí les podíamos llegar, de que sí sabíamos cómo ellos podían cómo se están moviendo el día a día. Y bueno, es un golpe duro, no solo la muerte de estos 3, la operación que se hizo el 2 de septiembre, en donde también, como quiero utilizar más una definición que en algún momento escuché, este grupo delincuencial familiar, porque como son toda familia, el comandante, a quien ellos le llaman Osvaldo Villalba, sufrió la muerte de su hija, y en esta operación muere su actual suegro, que es Lucio Silva. Suegro hoy de... Lucio Silva. Entonces, nosotros sabemos que este golpe no solo es un resultado táctico operacional para nosotros, esto también tiene una implicancia estratégica. ¿Por qué una implicancia estratégica? Porque Lucio Silva es uno de los íconos dentro de este grupo terrorista, porque desde el 97 él comienza a trabajar y pasa todos los procesos que podía pasar un terrorista. Incluso la cárcel. Él estuvo todo, él pasó todos los procesos. Él empezó una lucha social, o sea, disfrazado de una lucha social, como un dirigente campesino. Después ya estuvo vinculado al caso del intento de asalto del Banco Nacional de Fomento en Choré, y después volvió a trabajar políticamente en el movimiento Patria Libre hasta alzarse en armas, ¿verdad? Entonces, Lucio Silva estratégicamente es el ícono y era una de las banderas más importantes de este grupo terrorista. Esteban también para nosotros... Esteban Marín, para nosotros operacionalmente es un éxito, porque estuvo en todos los actos terroristas que realizaron, sean secuestros, quemas, homicidios, Esteban estaba. Esteban era y disculpen, voy a hacer esta analogía, es como un jefe de operaciones de un grupo especial de la FOPE o un grupo de operaciones especiales de los comandos de las fuerzas militares. Era la persona que más conocía del entrenamiento y que todas las misiones delicadas eran enviadas a él o a Manuel Cristaldo Mieres. Entonces, como les dije, desde donde nosotros veamos, esto para nosotros como organismo de seguridad que estamos enfocados a la lucha del día a día contra este grupo terrorista es un éxito. Y como les dije, tener 7 personas que hayan caído abatidas en menos de 6 meses, yo creo que los números y los hechos hablan por sí solos, ¿verdad? Bueno, vamos a preguntarle lo que consideren ustedes, preguntarles al comisario, porque él tiene otro compromiso también, y una vez más le pido paciencia al doctor Lemir, porque él tiene muchas respuestas también para darnos esta mañana. Desde las 6 de la mañana le estábamos buscando ayer, y bueno, así que hoy Estela y el doctor van a preguntar. Yo creo que el doctor Lemir puede dar precisión con respecto a la distancia, los disparos, todo eso vamos a tener un ratito. Pero al comisario Cardoso, lo que quieran preguntar, Estela, por favor. Sí. Comisario, en términos de jerarquía, diríamos, usted relataba un poco lo que significa la muerte de Lucio Silva. ¿Es el más alto en jerarquía al que se le abatió o hubo otros?
Para nosotros, Esteban, es más importante, porque si bien nosotros decimos que, o ellos mismos le definen a Osvaldo Villalba como el comandante armado de este grupo terrorista, por debajo está Manuel Cristaldo. Sí. Pero Manuel Cristaldo para nosotros está en el mismo nivel que el teniente Rafa. ¿Por qué? Porque las operaciones que hace Osvaldo Villalba son las mismas que hace el teniente, alias teniente Rafa, ¿verdad? Entonces, para nosotros, una estructura, está Osvaldo Villalba, en una estructura estaba liderando Manuel Cristaldo, y en esta otra célula estaba liderando Esteban, alias teniente Rafa, ¿verdad? Entonces, el que él haya caído abatido, realmente una célula y un grupo operacional, una de las patas que le está sosteniendo operacionalmente a este grupo terrorista, quedó fuera, ¿verdad? Lucio Silva, como dijimos, es una bandera, era un ícono, era una persona que le conocía, era más conocido en todos los núcleos, en todos los barrios, en toda esa zona campesina, por lo que él en su momento decidió tomar como una lucha de la libertad de los campesinos, ¿verdad? Que nosotros sabíamos que estaba totalmente disfrazado y que utilizaba ese movimiento de masas para que él pueda llegar a lo que hoy es el EPP. Era un adoctrinador, era gente que reclutaba, entonces era una persona muy carismática para la gente pobre de la zona. Alfredo, por favor. Comisario, por lo que escuchamos, incluso de testimonios de Zavala y de personas a quienes entrevistamos y que pasaron por esta experiencia, el secuestrado generalmente está separado del núcleo principal. Supongo que para ustedes no era ninguna sorpresa que no encontrarlo allí precisamente. Está en custodiado por otro grupo, separado pero cerca, porque siempre estamos hablando de un área territorial relativamente limitada, ¿verdad? Sé que es muy difícil contestar esto por una cuestión de no dar información, pero es la pregunta que probablemente angustia a los familiares de los secuestrados. Básicamente el último, el ex vicepresidente de la República, el señor Denis. ¿Aporta algún dato lo sucedido con el abatimiento de estos 3 guerrilleros para la búsqueda del secuestrado? Doctor, si me permitís, y solamente para entrar a una introducción de lo que dijiste, ¿verdad? Para realizar un secuestro no es un hecho normal, no es un hecho cualquiera que lo pueda hacer. Se necesita inteligencia, se necesita el grupo operativo para la toma, la captura, se necesita que ese grupo lo traslade en un lugar donde va a estar prácticamente aislado para que se le pueda tener, y otro grupo para negociar y un último grupo para soltarle, ¿verdad? Entonces, si vamos a ir en esa lógica del pensamiento, para nosotros la captura del señor Denis lo hizo Esteban con un grupo operativo. Después nosotros, ya por informaciones de inteligencia, hoy día identificamos unos corredores de movilidad por donde estuvo. Y un dato no menor y muy importante. Yo no sé si ustedes recuerdan que a 5 días después de la muerte 5 días después de la operación en donde se le secuestra al señor Oscar Denis, aparece el peón de una estancia ya en limítrofe en el departamento de Amambay, que fue muerto o desaparecido. Hoy día nosotros tenemos confirmado técnicamente que este grupo fue quien hizo ese homicidio, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, estamos en eso. O sea, le digo, técnicamente comprobamos. Eso nos ayudó a nosotros a tener un eje de avance y orientativo por dónde se movió este grupo después de haber perpetrado la toma. Cada vez más cerca de Amambay. Sí. Era del señor Pablino Mendoza, peón de la estancia, que no tuvo impactos de bala, pero sí fue muerto por un elemento contundente que para nosotros decíamos no podía ser, o sí podía ser, porque era un corredor que nosotros teníamos. Y esos elementos fueron los que nosotros fuimos uniendo con inteligencia militar y el Departamento Antisecuestro, y entonces en un estanque de pensamiento con el señor comandante Chamorro, el señor comandante de inteligencia, fuimos atándolos y pudimos nosotros tratar de determinar el eje de avance, ¿verdad? Es por eso que nosotros con la Fuerza de Tarea Conjunta, no le voy a mentir que tenemos más de 5 operaciones en este momento en curso en zonas de interés, que la gente está ya hace semanas, porque sabemos que en alguno de esos ejes tal vez ellos estarían, ¿verdad? En cuanto a si tenemos o no información sobre la vida del señor Oscar Denis, y está acá el doctor Lemir, que nos ayudó justamente a extraer esa información que tenían en el cuerpo los 3 abatidos.
en ningún dato escrito está o hay informaciones conducentes al señor Oscar Denis. Pero sí hay muchos materiales, soportes magnéticos, que ya desde ayer, por disposición del Ministerio Público, estamos trabajando con los analistas para poder ver qué información podemos obtener. Yo creo que, doctor, también es la primera vez que ocurre un secuestro y aparecen las exigencias en una memoria, en un soporte magnético, y encontramos la computadora justamente de Esteban. O sea, ellos hicieron el secuestro, entraron en el monte, hicieron los requerimientos, el documento que después fue leído por la familia, por la señora Beatriz y sus hermanas. Entonces ellos es como que también están migrando, están mejorando su forma de realizar los hechos para que nos sea más difícil a nosotros llegarles, ¿verdad? Un ratito, el capitán está siguiéndonos, ¿verdad? Capitán. Sí. Una consulta. Evidentemente que ustedes están trabajando con tecnología, por eso que se permite divisar a un grupo de gente en horas de la noche movilizándose en esa zona del país. ¿Se pudo o se sabe que en ese grupo había también una mujer? No podemos confirmar ni descartar eso porque no es, digamos, contundente lo que se ha apreciado en cuanto a eso, ¿verdad? Y sinceramente no es lo primero que tratamos de discriminar cuando estamos observando una formación táctica. Por lo tanto, es una información que es no secundaria, pero hay otras más prioritarias para la determinación y a veces no da tiempo para la exacta apreciación de si es masculino o femenino la persona que está caminando tácticamente. Ahora, voy a ser más preciso. ¿Había una persona que caminaba con mucha dificultad? Aparentemente sí, había una persona que caminaba distinto, llamémosle, ¿verdad? Pero no podemos precisar las razones. Entiendo, por lo que uno conoce, esto es periodístico, ustedes tienen la información oficial, pueden contar o no pueden contar. A mí me dicen que Magna Mesa fue herida a la altura de la cadera en el 2018 más o menos. Yo no sé si eso se puede confirmar o no se puede confirmar, y que posiblemente la persona que caminaba con cierta dificultad en ese grupo pudo haber sido Magna Mesa, que desde su separación con Osvaldo Villalba se acercó más a Esteban Marín López y hasta el propio Lucio Silva. Pero es medio llamativo eso porque Lucio Silva es el papá de Jorgelina Silva, que hoy es pareja de Osvaldo Villalba, por ejemplo. Que también tenía dificultades para caminar. Y Lucio Silva, que también tenía dificultades para caminar, también entre otras cosas, según cuentan. ¿Los cuerpos fueron entregados a sus familiares? ¿Alguien retiró o no, capitán? ¿O eso de quién depende? La verdad que yo no tengo una información precisa de eso. Creo que el doctor Lemir tiene un poco más precisión con relación a esos datos. Correcto, y le vamos a preguntar en un ratito a él. ¿Algo más para el capitán para cerrar, por favor? No, yo creo que hay... Perdón, Estela. Última de mi parte. ¿Cómo se siente, capitán? Porque el último operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta fue bastante polémico, controversial, criticado, incluso generó una especie de tensión diplomática, por llamarlo de alguna manera. Hoy se lo ve como más tranquilo, sin duda un éxito de la Fuerza de Tarea Conjunta. ¿Cómo se siente después de este operativo? Todavía tenemos mucho por hacer. Nosotros, hasta que devolvamos la paz total, es decir, hasta que el terrorismo sea erradicado como modelo perimido de luchar por algo, y hasta que los secuestrados estén en su casa, no podemos descansar y no vamos a descansar. Pero quiero acotar algo. Nosotros tenemos instrucciones precisas hoy en día de hacer más que simplemente, entre comillas, luchar contra el terrorismo. Existen amenazas no tradicionales hoy en día contra la forma democrática del Estado paraguayo, que es el crimen organizado. También se trabaja contra el crimen organizado y todavía hay mucho por hacer también en eso, y también hemos mejorado bastante los números en ese sentido. Lo que sí es importante, y a pesar de que hoy en día tenemos una situación que podríamos llamarla favorable, hasta si se quiere mediáticamente, pero sí lo que tendríamos que buscar es un debate profundo para entender la sociedad, los paraguayos de bien, que el enemigo
es el terrorista de la forma democrática de derecho y que muchas veces utiliza, justamente por la propia definición de terrorismo, acciones para generar percepciones negativas y conseguir sus fines con un doble éxito. Secuestrar, por ejemplo. El éxito para ellos es el secuestro, y el segundo éxito es de que parece que nos olvidamos de quién cometió el secuestro y cargamos con una culpa que nadie rehúye, ¿verdad? Pero toda la artillería apunta a los aparatos del Estado y es justamente lo que ellos están buscando, independientemente de que nos sentimos también responsables de no poder evitar y darle toda la tranquilidad que se merece el pueblo paraguayo. Pero hay que debatir esto profundamente y no con medias verdades, de modo a que podamos tener más clara la película desde el punto de vista de la guerra de las percepciones, que es la base del terrorismo. Entonces es muy importante en eso justamente la tarea de los medios de prensa, y nosotros por eso tenemos hoy en día una actitud totalmente aperturista para que mostrar tanto nuestras deficiencias, hacer nuestras mea culpas y también mostrar lo que creemos nosotros estamos haciendo bien. Y no vamos a descansar hasta conseguir nuestro objetivo. Alfredo, por favor, por último. Sí, comandante, nosotros comenzábamos hoy el programa con un comentario que hacía Carlos Báez refiriendo que esta era la primera vez que se lograban abatir a 3 guerrilleros sin que existieran bajas militares o policiales. No recordábamos muy bien si es exactamente así, pero así parece serlo. En ese sentido, sin duda es un éxito para las fuerzas desplegadas en el norte, y quizá precisamente porque eso los hace sentir bien y trabajar más cómodos, es que esta vez la comunicación que tantas veces ha fallado y que tantas dudas ha dejado, ha sido excelente a los medios de prensa y a través de los medios de prensa a la población en general. Ojalá, no siempre uno en la victoria tiene tantas ventajas de comunicar buenas noticias, ¿verdad? Pero creo que hay que felicitarlos por eso. Creo que han dado información rápida, precisa, corroborable, y eso ha facilitado la comprensión de la gente de lo que ha sucedido en el norte. Lo que pasa es que hay que entender que especialmente, digamos, somos nosotros una fuerza de tarea interagencial, trabajamos coordinadamente, hemos tenido nuestra evolución en ese trabajo coordinado. Hoy en día podemos hablar de una armonía laboral y un nivel de coordinación profesional muy bueno. Los resultados están a la vista. Pero siempre en la parte comunicacional tal vez vamos a tener todavía mucho que aprender, porque hablando de los militares, venimos de una escuela totalmente diferente en la cual nuestro fuerte precisamente no es a lo mejor comunicar o buscar el canal adecuado para la comunicación. Entonces estamos aprendiendo en eso, y por eso es justamente de que creemos de que es la prensa de la que tenemos mucho que aprender todavía para entender las necesidades de información que requiere la sociedad y que es vehiculizada a través de los medios de prensa. Capitán, muchísimas gracias por compartir esta noche con nosotros aquí en Noticias Paraguay, en NPI Bajo la Lupa. Gracias por la gentileza, y vamos a seguir conversando, vamos a seguir llamándolo, porque siempre es importante socializar y compartir lo que se pueda, dentro de lo que se pueda. Que tenga una noche más agradable y más tranquila, y si es posible con más resultados también en las próximas horas. Que así sea, muchas gracias. Gracias, hasta luego. El capitán de navío, el señor Chamorro. Se tiene que ir el comisario Nimio Carrasco. Tengo una curiosidad. Sí, señor. En la mochila, si una mujer aparentemente estuvo ahí, ¿la mochila tiene que ver con una mujer también o no? Evidentemente sí. Hasta ahora... Pero se encontraron cosas de... No, con todas las que estábamos revisando las mochilas no se encontraron ni toallitas higiénicas ni otras cosas que puedan decir o prendas interiores femeninas, ¿verdad? Ajá. Como lo encontramos en el campamento. Hasta ahora no podemos todavía descartar. Se está trabajando, pero lo que pudimos revisar a primera vista no encontramos nada. Bueno, posiblemente tengamos más preguntas, pero le dejamos, pues somos respetuosos del compromiso también, comisario. Y doctor Lemir, quédese con nosotros, porque a partir de ahora Estela y Alfredo van a preguntar todo y vamos a ver todos los datos y detalles de lo que pasó en el trabajo forense.
del profesional médico que tiene la gentileza de visitarnos también. Don Carlos, quería más hacer otro comentario más, ¿verdad? Con lo que dijo el señor capitán Chamorro. La armonía laboral que hoy día estamos teniendo, creo que esto es el resultado. O sea, Oscar es un amigo mío, es un compañero de trabajo, si bien dentro de la carrera militar tiene varios años más que yo encima. Yo como policía y el coronel Díaz estamos siempre en comunicación. No existe yo soy verde, vos sos azul. Hoy día nosotros creo que rompimos esa línea de pensamiento de gente dura, de que uno tiene que hacerlo, otro no tiene que hacer. Hoy día estamos en una misma línea de trabajo y ahora el resultado ustedes lo están viendo, lo tienen a la vista, ¿verdad? Porque eso siempre se aludía al problema entre militares y policías como uno de los problemas de la Fuerza de Tarea Conjunta. Mira, nosotros tenemos gente ahí, las veces que yo estoy en el norte estoy con Oscar, estamos siempre unidos, estamos en línea telefónica, estamos, yo creo que el día a día en el trabajo, yo inclusive estoy en más comunicación con ellos mismos que con mi propia gente, que estamos en otros casos, y eso es lindo, es agradable, es armonioso. Uno llega en un lugar de trabajo en donde sabe que cuando se sienta van a estar hablando de lo que más nos apasiona a todos, que es este tema, es trabajar en esto. Y bueno, yo creo que rompimos esa línea de pensamiento muy antigua que decía que el policía no podía trabajar con el militar, y está a la vista. Comisario, muy gentil como siempre. Gracias. El señor Nimio Cardoso, jefe antisecuestro de la Policía Nacional. Vamos a hacer la pausa y vamos a volver con el doctor Lemir. El fiscal Delfino es el encargado de comunicar desde la Fiscalía todo, sí. Pero estamos en condiciones de decir que una mujer también formaba parte de este grupo. Y posiblemente, porque se han encontrado algunas cosas más que a lo mejor el comisario Cardoso no quiso contar, pero la Fiscalía, el doctor Lemir nos va a contar en un ratito también. Doctor Lemir, ayer tempranito llegó a la zona de este operativo. ¿Cómo hace uno? ¿Alguien va antes o usted fue el primero que llegó como forense a la zona? No, nosotros nos fuimos en comitiva. Es decir, en el mismo helicóptero estábamos yéndonos el fiscal, el comisario Nimio Cardoso y yo nos fuimos en la misma comitiva hasta la cena. ¿Y llegan juntos hasta el mismo lugar? Llegamos juntos hasta el mismo lugar y ahí empieza la parte, digamos, jurisdiccional, por así decirlo, jurídica y forense. Por los disparos que recibieron los abatidos, Alfredo Boixia planteaba, y en base a lo que se publicó también, ¿verdad?, de la distancia, ¿se puede? ¿Ustedes tienen conclusión de...? Todos los disparos son de larga distancia. ¿Todos? Todos. Sí, también doy fe de que ellos estaban, la columna, como estaba diciendo el comandante, se desplazaba con un amplio abanico. Eso doy fe porque uno de los cuerpos, el primer cuerpo que procesamos, no estoy diciendo que ese haya sido el primer abatido, el primero que procesamos era el de Lucio Silva, y estaba prácticamente a 135 metros del segundo cuerpo. Y el segundo cuerpo estaba otra vez a 35 metros del tercer cuerpo. Entonces, eso ya te da la pauta de que para empezar no va a poder ser un solo tirador el que abata a todas esas personas, a las tres personas, ¿verdad? Tampoco va a ser muy cerca. Y que tampoco va a ser de cerca, ¿verdad? O sea, es imposible que haya sido cerca, pero los cuerpos, las características de los orificios eran todos de disparo de larga distancia. ¿Cuántos disparos tenía, por ejemplo? Lucio Silva tenía 4 impactos. Y uno es el que le causa la muerte, que es el más importante, por así decirlo, que literalmente casi produjo una fractura compuesta, una fractura comminuta del fémur, desgarro de los músculos del muslo y desgarro del paquete vasculonervioso femoral. O sea, eso es esa es la causa de muerte. ¿Muere desangrado? Claro, ese es un shock hipovolémico clásico por el alto flujo que tiene la femoral, al punto tal de que era un cuerpo que no tenía lividez cadavérica, porque ya no había volumen sanguíneo como para aquella lividez cadavérica. En el caso de Esteban Marín López, que fue el segundo cuerpo que procesamos, y que es el que estaba
como le mencioné, a esa cantidad de metros de Lucio Silva. Él fallece por una asfixia. Tenía 3 impactos en total, pero uno de estos impactos produjo una lesión que produjo un hemoneumotórax a tensión del pulmón derecho, lo cual le lleva finalmente a un proceso de asfixia respiratoria. Tenía cianosis subungueal, una serie de características propias de la asfixia. Finalmente, el tercer cuerpo que procesamos fue el de Rodrigo Argüello. Sí. Y él fallece por o sea, él tenía 2 impactos solamente, pero uno de esos impactos entra en la región frontal y sale en la región parieto-occipital izquierda, y él fallece por un paro cardiorrespiratorio, pero por una lesión del tronco encefálico. Hizo una trayectoria de adelante a atrás. Una muerte instantánea. Una muerte instantánea. ¿Cómo se identifica a Marín y al otro? Bueno, en el caso de Marín López y de Rodrigo Argüello fueron identificados por los familiares directamente, que son los que retiraron el cuerpo. Ayer retiraron los 3 cuerpos, doctor. Lucio Silva, no sé si esta mañana o esta tarde se retiró porque ya no me informaron. Pero ayer mismo retiraron los otros. Pero los otros se retiraron ayer mismo en la noche. ¿De Pedro Juan? De Pedro Juan. Lucio Silva no se había retirado, no había tampoco nadie que reclame hasta que nosotros volvimos a Asunción. Pero los familiares se hicieron presentes ahí ya cuando ustedes estaban en Pedro Juan, de los otros 2 que mencioné, sí, estaban presentes durante, o sea, en la parte final, digamos, de los procedimientos ya estaban presentes. Y ellos mismos se encargaron también, ellos pudieron ver, ellos... Les hicimos entrar, les mostramos los cuerpos, vieron los cuerpos y les identificaron. Totalmente transparente fue el trabajo. En toda esa escena no había más sangre de otras personas. No, doctor, y eso que era herido. No había sangre, y eso que hicimos el rastrillaje correspondiente durante el procedimiento de llegar de un cuerpo a otro, se levantaron todas las vainillas servidas de las armas de estas personas, etcétera. Estamos hablando con el doctor Pablo Lemir, vamos a seguir hablando con él en un ratito. ¿Sabías que el alcohol solo tarda 7 minutos en llegar al cerebro y empezar a afectarnos? Esto no tiene que ser un problema. Te sugerimos un producto natural, te sugerimos Cubo, sin químicos, sin estimulantes, sin azúcar, actúa incrementando el proceso natural que utiliza el organismo para eliminar el alcohol. Por eso toma un Cubo bien frío 5 minutos antes de tu bebida preferida y sentite bien después. Cubo es importado por Lasca. Les cuento 5 fallecidos en el informe de hoy del Ministerio de Salud Pública con relación a esto de la pandemia COVID-19. Ayer también 5, de acuerdo a los datos, y me estaba fijando que son 127 las personas en terapia intensiva y 673 personas están internadas a consecuencia de esta situación. Seguimos. Por favor, Alfredo Boxia. Doctor Lemir, hay pocos forenses en este país y ni siquiera los médicos conocemos demasiado sobre su trabajo cotidiano. Por eso te quería hacer esta pregunta. El doctor Lemir está tranquilo en su casa una noche viendo televisión, suena su celular y le dicen hay abatidos en el norte, así que doctor tenemos que ir. Y a partir de ahí el doctor Lemir tiene que juntar sus elementos de trabajo, que no sé cuáles serán, hacer algunos cuantos llamados, despedirse de su familia y esperar un helicóptero, supongo que ahí en la zona militar del aeropuerto. Y irse en este caso ahí cerca de Pedro Juan Caballero. ¿Es así? ¿Cómo se vive esa cotidianeidad? Es así, con la diferencia de que entre esas llamadas me comunico con mis colegas que están en la zona, que siempre son los que nos ayudan. Y completando lo que me preguntaste en la pausa, digamos. No es que sea yo el único forense del país, sino que me toca en este momento y desde hace un buen tiempo estar como director de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público y estar a cargo de un equipo de profesionales que están distribuidos a lo largo y lo ancho del país. Si bien tenés toda la razón, no tenemos la cantidad de médicos forenses que deberíamos tener, ni los equipamientos que deberíamos tener. Ni la cantidad de lugares de trabajo que deberíamos tener de manera adecuada. Pero con los recursos humanos que tenemos contamos y ellos son
el alma y vida de nuestro equipo de trabajo y es que lo que nos ayudaron también a colaborar. Y tenemos que de repente suplir falencias, como en este caso en Pedro Juan Caballero, gracias a que tenemos un convenio con una universidad que es donde pudimos hacer las inspecciones corporales, ¿verdad? Pero usted llega ahí al lugar donde ocurrieron los hechos, le están esperando los militares, nadie tocó nada, están esperando que venga el forense y los fiscales. No siempre se dan todas esas condiciones, pero en este caso sí se dieron. Es decir, en este caso se procedió de manera sumamente correcta, no se tocó nada, no se movieron los cuerpos, porque nosotros tenemos nuestras técnicas también forenses para darnos cuenta cuando se mueven los cuerpos, ¿verdad? No se movieron los cuerpos, no se movieron las evidencias ni nada por el estilo, se protegió la escena, que es sumamente importante. Como debe ser. Como debe ser. No siempre es así, hay que ser sinceros. Claro. No siempre es así. De repente la impulsividad de la gente que está ahí hace que traten de identificar inmediatamente y meter la mano en los bolsillos para poder sacar alguna cédula e identificar, ¿verdad? Y es por eso que probablemente también toda la prensa está tratando de saber quiénes eran y se tardaba en decir y se decía aparentemente son fulanos, pero no se confirmaba la identidad. Justamente porque se preservó todo, se hizo un muy buen trabajo. Una última pregunta, Estela, por el tiempo. Nada. Bueno, yo creo que también, doctor Lemire, el antecedente de septiembre con las niñas abatidas, que se quemaron las evidencias, las ropas, se movieron los cuerpos, o sea, se hizo todo al revés de lo que tenía que hacerse en materia forense. Y vamos mejorando día a día. Y ese es el objetivo finalmente. Usted fue convocado justamente por eso, para darle como un marco más formal a esto, para darle mayor credibilidad, diríamos, a la información, como lo decía el capitán Chamorro. Decía, bueno, esta vez informamos mejor, estamos aprendiendo. Yo le decía a Carlos ayer, si bien ya periodísticamente se hablaba de Lucio Silva, oficialmente no se confirmaba, y yo creo que era una prudencia justamente porque se tuvo un antecedente muy controversial. Y mira, en el otro trabajo también se hicieron algunas cosas muy bien, pero no se llegó tal vez al nivel de perfección que se está llegando ahora. Y eso es un proceso también de aprendizaje, ¿verdad? O sea, hay que entenderlo y hay que apoyarlo, en el sentido de que tratar de mejorar día a día para tratar de obtener mejores resultados como se está teniendo, ¿verdad? Entonces, yo estuve en los levantamientos de cadáveres de prácticamente todos los abatidos del EPP y de la Fuerza de Tarea Conjunta. Y están trabajando mucho mejor que antes. O sea, yo veo la evolución y se está trabajando mucho mejor que antes. Y hay que apoyar eso. Y ojalá que sea así, porque eso también le da legitimidad y es garantía. Último. ¿Dónde se forman los médicos que desean ser forenses en Paraguay? En este momento tenemos una especialidad en la Universidad Católica. En mi época, cuando yo entré a trabajar como médico forense, no había la especialidad luego en Paraguay. Directamente no había. Pero formamos nosotros la primera camada de los egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Que hicimos la especialidad y para hacer la especialidad tuvimos que traer los profesores del extranjero. Porque no había especialista en Paraguay. Muy gentil como siempre, doctor. Gracias por venir a compartir con nosotros y por compartir. Nos cuenta todo lo que sabe. No, claro. Nos cuenta todo lo que sabe el doctor. Este es un tema de seguridad nacional. Totalmente. Por eso se respeta también y se le respeta al capitán Chamorro, que dice muchas cosas queremos contar, pero no podemos contar. Bueno, tengo que ir a la... Gracias, doctor. Que tenga buenas noches. Tiempo suficiente para agradecer a mis compañeros de todos los domingos. Gracias, Estela. Gracias, Alfredo. A la gente que nos elige, nos prefiere también. Que pasen bien. Mañana tempranito, 5 de la mañana. Nosotros hacemos la Mañana Monumental, arrancamos. Y acá en Noticias Paraguay, Fito Cabral y Patricia Vargas les acompañan con todas las noticias del país y del mundo. Buenas noches, hasta el próximo domingo.